décadas desde aquel 11 de septiembre de 1973, una fecha que marcó para siempre la historia de Chile. Ese día las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Augusto Pinochet, derrocaron el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende, dando inicio a una dictadura que se extendería por 17 años. A pesar del tiempo transcurrido, las huellas de ese quiebre institucional aún permanecen vivas en la memoria de quienes lo vivieron. En este reportaje conversaremos con don Aníbal Villota Sangüesa, quien en ese entonces tenía 16 años y en la actualidad tiene 70. Nacido en Puerto Cristal en el año 1956. Él fue testigo directo de los días más oscuros del país. Su relato íntimo y estremecedor nos permite revivir no solo los hechos históricos, sino también el impacto humano que dejó una de las etapas más controvertidas y dolorosas de la historia chilena. A pesar de sus palabras, buscamos comprender cómo el pasado sigue resonando en el presente y por qué la memoria sigue siendo un terreno de disputa. Ya. Para comenzar queríamos preguntarle si vivió tortura durante el golpe de Estado o si conoce a alguien, algún familiar, vecino o conocido que haya vivido algo similar, como una tortura, arresto, detención o alguien desaparecido que conozca. No, desaparecido no. Pero sí tuve compañeros de curso que fueron... Torturados. No voy a decir torturados, pero sí detenidos, porque yo no estuve ahí. O sea, sería levantar una calumnia, porque, bueno, ellos después contaron de que le pegaron, lo hicieron hablar cosas, pero yo no lo oí, eso no lo oí. ¿Qué se transmitía en la televisión o radio o los medios masivos de comunicación durante el golpe de Estado, antes y después? Bueno, antes se hablaba mucho de la unidad popular, del presidente Salvador Allende y de la escasez de cosas que había en el país, porque eso lo viví. Nosotros éramos 10 hermanos, en el cual mi madre nos mandaba a cada hermano a comprar, ya sea uno iba a comprar aceite, antes vendían aceite a granel, el otro iba a comprar azúcar, el otro a ver si pillaba café, el otro si pillaba té, porque al final era estar todos los días en fila para poder adquirir algo de un negocio y llegar para el sustento de la casa. O sea, al final ya no se trabajaba por andar a la silla de mercadería. Esa es la verdad. No había que comer. Y lo viví porque nosotros éramos hartos hermanos. ¿Y después del golpe qué se transmitió en la tele? Bueno, después del golpe ya se acabó la unidad popular. Solamente se hablaba del golpe de Estado, porque después se creó una Junta Nacional de Gobierno donde estaban los militares, la Marina, la FACH y Carabineros, y el general Pinochet hizo de jefe, que después posteriormente pasó a ser el presidente de Chile, y está José Toribio, el marino, el general Lee, que era de la FACH, y el general Mendoza, que era carabinero. Eran los 4 de la Junta, así se llama. Y bueno, se transmitía lo que la Junta de Gobierno quería, ¿no? Sí, se acabó en cierto modo el derecho a... Los personajes que nombra don Aníbal son Augusto Pinochet, que era el comandante en jefe del ejército y luego fue el jefe supremo de la nación, José Toribio, almirante comandante en jefe de la Armada, Gustavo Leid, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza, general director de Carabineros. Ellos conformaron la Junta Militar. Con el tiempo Pinochet concentró el poder y se convirtió en la figura central de la dictadura. Durante la dictadura, la Junta Militar aplicó una censura estricta a los medios masivos de comunicación. Se prohibió difundir noticias que hablaran sobre la violación a los derechos humanos y las críticas al gobierno. Aplicaron una censura estricta a las críticas de los noticiarios. ¿Le suena alguno de estos partidos revolucionarios como el MIR o el Movimiento Patria y Libertad? Si los conoce, Sí, ¿qué opina de ellos? Sí, pues el MIR era el extremo del comunismo y Patria y Libertad era el extremo de lo de derecha, se puede decir. Sí. ¿Qué opina sobre eso?
como toda cosa extremista, ninguno de los dos eran buenos. O sea, considero de que un gobierno democrático tiene que salir adelante con la democracia del pueblo, no con dictadura ni menos con opresión de imponerte una idea o una política en el fondo, porque los de derecha trataban de también tenían armas, porque al final el país iba a terminar en una guerra civil. Seguían a pelear hermanos contra hermanos, porque a eso iba, porque había un desorden tan grande que nadie respetaba a nadie. Desorden, esa es la palabra, desorden. Usted nos comentó que en ese periodo estaba estudiando, ¿cierto? Sí. En el liceo, colegio. Sí. ¿Cómo se vio afectada su educación después del golpe de Estado? Es bien simpática la pregunta, pero volvimos a la normalidad y a ver, ¿cómo explicar? Cuando estaba el tiempo de la Unidad Popular, porque así se nombraba, nosotros íbamos al liceo como queríamos. Yo de hecho me dejé el pelo largo hasta el hombro, usaba un cintillo, nunca usé aro así, yo usaba un cintillo. Hubo una moda que le llaman pantalón pata elefante, que eran anchos, y la mujer igual. Era bien divertido, pero después cambió todo eso. Se cortó el pelo, se ordenó, andábamos todos impecables, ninguno usaba aro, nada. Y el país como que entró en línea y empezó de a poco a salir adelante. Y bueno, hasta lo que hoy día que estamos en democracia. ¿Cómo vivió el estado de sitio, el toque de queda? ¿Si lo respetó y se quedó en casa? Sí, sí. El toque de queda se respetaba porque te pillaban. Justamente yo estaba en una zona lacustre donde estaban los marinos, y los marinos, tanto como los militares, ellos se hacían respetar mucho, no tanto como Carabineros. Bueno, después Carabineros tuvo un poco más de autoridad, pero si te tomaban preso, un hecho que a lo mejor te iban a pegar, te iban a hacer algo, y así que la gente no salía. A no ser de que hubiera una emergencia, ellos te comprobaban y te mandaban una ambulancia, pero de lo contrario nadie salía. Así que las calles vacías, y empezó a verse disciplina, porque no como ahora, en este gobierno y hace rato que viene pasando, que tú no puedes salir a cierta hora a la calle porque te van a asaltar, te van a robar, te van a hacer cosas. Entonces tú después se levantó el toque de queda y podías salir a la calle y no pasaba nada, andaba toda la gente en paz. Bueno, yo vivía en un pueblito chico en el sur. El pueblo, el general Pinochet como presidente creó un modo de trabajo que se llamaba empleo mínimo, IPO. El segundo era para los que eran casados y obtenían un sueldo un poco más alto, y los empleos mínimos eran un sueldo más bajo, pero ya recibían algo mensualmente para poder tener algo. Y empezaron a arreglar calles, empezaron a arreglar puentes, veredas, como quien dice, tirar para arriba la ciudad en la cual tú vivías. Y esto fue a través de todo Chile que se crearon estos empleos que los pagaba el Estado. Pero eran empleos mínimos, la palabra lo dice, empleo mínimo. O sea, el salario era bajo, pero te daba como para comprar pan, un sustento, nada más que eso. Ya nos había contado un poquito más como el día a día de antes del golpe de Estado, pero me gustaría saber un poco más sobre cómo lo vivió en el momento en el que Salvador Allende estaba en el poder. La verdad que en el sur es muy distinto al norte. Allá todos lo escuchamos por radio. Por radio escuchamos que había golpe de Estado y todos atentos escuchando la radio. Y
allá en el fondo casi no pasó nada porque pueblos tan chicos todo el mundo se conocía, solamente que después llegaron los militares y empezaron a tomar detenidos a los que estaban involucrados en la política, ya sean los socialistas, comunistas. Pero en el fondo siguió tranquilo el pueblo. Eso. En el pueblo donde usted vivía, ¿hubo violación de derechos humanos? ¿Sabes si hubo como un lugar de tortura específico? Por ejemplo, acá en Los Ángeles hubo eso y hubo lugares específicos. No, allá donde yo vivía solamente había una comisaría. De hecho, ahora hay una cárcel, antes no había ni cárcel. Entonces, a los detenidos los llevan a la comisaría y los metían a los calabozos. Yo sé porque tuve amigos y compañeros de curso presos, pero más allá no los vi cuando le pegaban, pero sí sé que le pegaron. O sea, lo hacían hablar, como se dice. Pero era todo un recinto privado, no entraba nadie, a nadie dejaba tampoco que se acercara al lugar donde estaban detenidos los detenidos políticos. Esa es la palabra. Y como para terminar, ¿hubo algo que lo marcó especialmente durante todo este proceso como para su vida futura? Algo que no olvidó, como que lo tiene claro en su mente y que no dejó pasar. Bueno, solo vi que el país empezó a caminar hacia el futuro, se puede decir, y se lograron grandes cosas después. De hecho, en el gobierno de Pinochet se hizo la carretera austral, porque si no hubiese sido por él no habría habido carretera austral. Estábamos aislados en el sur. Tal vez para el norte pasaron muchas otras cosas que la gente habla, pero yo no estaba en el norte, yo estaba en el sur, estaba en mi pueblo. Entonces allá éramos todos hermanados, conocidos, así que mayormente no hubo ese trastorno como pasó en Santiago, en Concepción, en otras ciudades grandes que realmente hubieron abusos de derechos humanos y todo lo demás. Y desaparecidos también. Conocí yo gente que se le desaparecieron familiares que nunca más lo encontraron. Y la última pregunta para finalizar, ¿qué edad tenía en el golpe de Estado y qué edad tiene ahora? Yo tenía 16 años y ahora voy a cumplir 70. Ya. Muchas gracias. Sí. Escuchar el testimonio de quienes vivieron el golpe de Estado no solo nos conecta con el dolor de una generación marcada por la violencia y el miedo, sino que también nos recuerda la fragilidad de la democracia y el valor irrenunciable de la memoria. No solo se trata de recordar el pasado, sino de aprender de él, de reconocer el sufrimiento de tantos y de comprometernos con un futuro donde nunca más el autoritarismo silencie las voces del pueblo. Cada relato, como el de don Aníbal Villota, es una chispa de verdad que resiste al olvido, porque mientras exista alguien dispuesto a contar lo que vivió, habrá esperanza de construir una sociedad más justa, más humana y profundamente consciente de su historia. Y en esa memoria viva, en esas palabras que aún duelen pero también sanan, sigue latiendo el corazón de Chile.